En esta ocasión les voy a explicar el tipo, orden y grado de las ecuaciones diferenciales. Para iniciar, en este caso, vamos a hablar de cuáles son los tipos de ecuaciones diferenciales que existen. Las ecuaciones diferenciales que existen se clasifican en dos. La primera son ecuaciones diferenciales ordinarias. Esas ecuaciones diferenciales ordinarias tienen derivadas de una sola variable independiente. Nosotros generalmente usamos nuestra variable independiente o la indicamos como la x, en este caso la x y la x. Entonces solo tenemos una sola variable independiente. Hay que recordar en un video anterior que nosotros teníamos el caso de la función y la derivada. Y solo está indicada entonces una sola variable independiente. Otro ejemplo, un tanto distinto del anterior, es cuando nosotros tenemos este caso. Es exactamente lo mismo. Lo único que tenemos es una sola variable independiente, la función y la propia derivada. Y tenemos el caso también, entonces, por lo tanto, de las ecuaciones diferenciales parciales. En estas ecuaciones diferenciales parciales vamos a tener o vamos a encontrar derivadas parciales de dos o más variables independientes. Entonces, lo importante aquí es de dos o más variables independientes. Es decir, esta u en este caso está indicando nuestra función. Entonces, aquí el 2 indica que es una segunda derivada, pero este símbolo que encontramos aquí significa que son derivadas parciales. Derivadas parciales respecto de una variable independiente. En este caso la variable independiente es x y en esta otra parte de la ecuación nuestra variable independiente es y. Evidentemente es simbología que nosotros utilizamos. Podríamos tener otras literales cuando tenemos ecuaciones diferenciales parciales. Es decir, acá nuestras variables independientes serían x y t. Y en el caso anterior eran x y y. Pero podemos tener variantes. Por ejemplo, nosotros podríamos tener este caso, o podríamos ver este ejemplo, que es y entonces ahí estamos indicando a nuestra función como y a nuestras variables independientes como x y z. Entonces nos encontramos con un caso de una ecuación diferencial parcial. Ahora, ¿qué es el orden? El orden en una ecuación diferencial, ya sea ecuación diferencial ordinaria o ecuación diferencial parcial, cualquiera de los dos casos, corresponde al orden de la mayor derivada que aparece en una ecuación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para identificar a qué se refiere con el orden. Como ejemplo podemos tener y b' menos y es igual a 0. En este caso, el orden lo determina la mayor derivada. O sea, quiere decir que el orden básicamente es la derivada mayor. La derivada mayor me va a indicar cuál es el orden de esa ecuación diferencial. En este caso, tenemos que la derivada mayor es esta, y entonces por lo tanto esta ecuación que yo tendría aquí sería una ecuación diferencial de segundo orden.
Y luego, otro ejemplo, nosotros tenemos esto. En este caso, como esta es la derivada mayor, pues entonces sería de primer orden. Otro ejemplo, con una simbología un tanto distinta, más 2 veces la segunda derivada más y es igual a x. Entonces, donde encontremos la derivada mayor, en este caso, en este primer término, quiere decir que ahí vamos a determinar el orden de la ecuación diferencial. En este caso, sería una ecuación diferencial de tercer orden. Entonces, podemos decir que el orden lo establece básicamente la derivada. Evidentemente es la derivada mayor. Una vez que hemos identificado cuál es el orden de una ecuación diferencial, basado en que el orden es básicamente la derivada mayor, podemos entonces asignarle el grado. Y el grado entonces de una ecuación diferencial es el grado algebraico de su derivada mayor. Voy a escribir algunos ejemplos para que podamos identificar o para que se pueda identificar cuáles son las características que acabo de mencionar entre orden y grado. Vamos a suponer que tenemos entonces esta ecuación más de x5, esto está elevado a la cuarta y esto es igual a 7x sexta. Otra vez, nuevamente, primero es el orden, que es la derivada mayor, y entonces aquí nosotros tenemos identificado cuál es el orden de esta ecuación diferencial, que sería de quinto orden. Y una vez que entonces hemos localizado cuál es la derivada mayor, aquel exponente que tiene esa propia derivada determina su grado. Es decir, esta ecuación sería de cuarto grado. Otro ejemplo sería de y sobre de x al cubo más d cúbica y sobre dx cúbica, esto elevado al cuadrado, igual a d3 y de x cúbica más 8x a la 8. Tenemos ahora entonces dos términos que determinan cuál es su orden, que en este caso sería una ecuación de tercer orden. Sin embargo, como tenemos dos, tenemos que elegir aquello de entre esos dos términos cuál tiene el grado mayor, que en este caso sería este término. Por lo tanto, entonces esto significa que esta ecuación en particular sería una ecuación de segundo grado, precisamente por el exponente que se encuentra en esta derivada.
Tenemos otro ejemplo, voy a explicar otro ejemplo más, que es este, que dice raíz de este, que sería igual a este. Ahora, el orden es fácil de identificar. En este caso, sería de cuarto orden, porque nuestra derivada mayor es esta. Sin embargo, en nuestra ecuación diferencial no podemos tener radicales. Entonces simplemente tenemos que aplicar, hay que recordar una de las reglas simples de que lo mismo que aplicamos en un lado aplicamos en el otro. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es elevar este término al cuadrado y este otro término al cuadrado. Por lo tanto, lo que quedaría aquí es que este y este se van a eliminar y por lo tanto nos seguiría quedando el mismo orden. Sin embargo, ahora sí podremos asignar un orden, un grado que no sería fraccionario. Alguno de nuestros términos. Y entonces, por lo tanto, el grado de esta ecuación diferencial sería de segundo grado. Voy a explicar algunos otros ejemplos para que esto quede más claro. Por ejemplo, utilizando esta simbología, dice más 3y menos 2y sería igual a 5x cuadrada. Aquí sería conveniente que hicieras una pausa en este video para que pudieras intentar determinar cuál es el grado y cuál es el orden. En este caso, no hay que olvidar en ningún momento que el orden es la derivada mayor, que en este caso sería este término, y quiere decir que tendríamos que determinar su exponente, y su exponente es 1, por lo tanto, este ejemplo sería de segundo orden y de primer grado. Luego, otro ejemplo, más 5xy cuadrada es igual a 4x. Nuevamente, no se vio muy bien. Póndele una comita más para decir que estamos hablando de una derivada, de la primera derivada. Por lo tanto, no hay otro término que tenga derivadas aquí. Este sería nuestro término que determinaría el orden y por lo tanto tendríamos que considerar su exponente. Entonces sería de primer orden y de tercer grado. Un ejemplo más. Vamos a utilizar la misma simbología para no hacer estos ejercicios tan largos. Dice y' menos 2x cuadrada es igual a y triple prima. De entrada ya tenemos que identificar cuál es la derivada mayor. Tendríamos esta como derivada mayor. Y luego, esto quiere decir que sería de tercer orden y su exponente nos determinaría
que esta ecuación diferencial es de primer grado. Los ejercicios propuestos para este tema son los siguientes. Hay que resolver los 4 A, B y los que tienen la nota aquí abajo, que es lo que acabo de explicar, o lo que se acaba de explicar, y estos otros 4.